Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy vamos a iniciar el programa número 13 de nuestro podcast Derecho y Política. Y vamos a hablar sobre el cambio de presidente en el Perú. Porque en los últimos 10 años el Perú ha tenido 8 presidentes. El presidente últimamente censurado y destituido es el presidente José Gerí Poré. Y a cambio de él subió como presidente el señor José María Balcázar. Pero revisando la historia, entre los años 1930 a 1940, el Perú también tuvo 5 presidentes. Pero obviamente no es comparable con lo que está ocurriendo en los últimos 10 años. En ambas situaciones muestra y se evidencia indudablemente la falta de estabilidad política, la falta de gobernabilidad democrática y evidentemente una crisis prolongada. Pero no vamos a entrar en los detalles de los acontecimientos. Vamos a entrar en el debate constitucional y político, porque la discusión se dio respecto a cómo debería ser destituido el presidente José Gerí, si a través de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente o a través de una censura parlamentaria. En el primer caso, la vacancia presidencial está regulado en la Constitución y está reglamentado en el reglamento del Congreso. Y para ello solo se requiere de 87 votos de los 130 votos de los parlamentarios. Pero, a diferencia de la censura, que solamente se requiere de mayoría simple, es decir, de 66 votos. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de los parlamentarios para aplicar no la vacancia presidencial, que es lo que en rigor correspondía, sino la censura presidencial? Que el presidente José Gerí, la forma como asumió la presidencia no fue por ser vicepresidente, sino que al haber sido vacada la presidenta Dina Boluarte, que en su momento asumió dicho cargo por haber sido vicepresidenta, no fue lo que ocurrió con el presidente José Gerí, que él fue designado, igual juramentó, y como tal correspondía, en la opinión de la mayoría de constitucionalistas, dentro de los cuales me incluyo, la vacancia presidencial. Pero era previsible que el Congreso no iba a alcanzar los 87 votos. En consecuencia, optaron por el camino de la censura presidencial, ya que
Otro de los argumentos era que el presidente Geri no dejaba de ser parlamentario incluso siendo presidente. Y por lo mismo debería ser destituido por o a través de la censura presidencial. Al final se sometió a debate y a votación y ganó en que se debía aplicar la censura al presidente. Y eso ocurrió, se llevaron las votaciones. Aquí hay algunos detalles que hay que resaltar. Un aparente conflicto entre el derecho constitucional y la ciencia política. Es decir, entre el formalismo que exige el constitucionalismo, que no es sino el respeto a la Constitución y al reglamento del Congreso, y por otro lado, lo que los congresistas llaman la práctica parlamentaria y que in situ lleva a lo que se conoce con el nombre de costumbre parlamentaria, que en materia constitucional le conocemos con el nombre de costumbre constitucional, ¿sí? Es decir, un hecho, una situación fáctica se normaliza y se institucionaliza en virtud de no estar reglamentado. Porque si bien es cierto, el Congreso prevé la figura que si habiendo renunciado el presidente de la República elegido democráticamente por voto popular o siendo vacado, asume el cargo de presidente el primer vicepresidente. Y cuando éste renuncia o es vacado, asume el segundo vicepresidente, es decir, el cargo de presidente. Y cuando éste renuncia o es vacado, entonces debe asumir el presidente del Congreso de la República. En rigor, la Constitución no prevé la forma de su destitución. Se asume que respecto a la renuncia no habría problemas, pero respecto a la destitución sí. En esa línea de pensamiento se debería seguir la vacancia presidencial exigiendo los 87 votos. Pero como no está reglamentado y no previó la Constitución y sobre todo el reglamento del Congreso, aquí lo que corresponde es la práctica parlamentaria y, en consecuencia, el derecho parlamentario. Pero hay una tingencia que es necesario tomar en cuenta, que si bien es cierto, hay prácticas y hechos que se constituyen en costumbre parlamentaria y en este caso en costumbre constitucional, no por ello significa que toda práctica parlamentaria y que toda costumbre constitucional debe mantenerse en el sistema. Si esa costumbre o si esa práctica parlamentaria y esa costumbre constitucional socava los cimientos del Estado democrático y concretamente del sistema de gobierno democrático, lo que corresponde es extirparlo del sistema constitucional. Parar esta situación vía una reforma constitucional o en su efecto a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional
a raíz de un conflicto que se genera frente a una denuncia de trascendencia y de relevancia constitucional. Ello no ha ocurrido, ya se dieron los hechos por censura. Se destituyó al presidente Gerí por censura, ¿correcto? Y como tal, corresponde hacer las reformas necesarias para evitar que esta situación sea una situación repetitiva. Y lo más preocupante de esta situación es que las decisiones que ha tomado el Congreso con los últimos dos presidentes ha sido por cálculo político, por la aproximación de un proceso electoral que está muy cerca, y ello demuestra la irresponsabilidad de la clase política vigente, de los partidos políticos con representación parlamentaria. Esto demuestra también la falta de un sistema de partidos sólido, la falta de un sistema electoral sólido, ya que es evidente que los parlamentarios o congresistas no les mueve necesariamente el interés de la nación, sino intereses subalternos. Muchos de ellos preocupados en ganar la elección, otros en reelegirse, en fin. Entiendo que eso es parte del juego político, pero el juego político no debe llevar a los partidos políticos, a los líderes políticos, a los actores políticos a patear el tablero, a desconocer las reglas de juego. Y además, cuando tengan que tomar una decisión tan importante que es destituir a un presidente, tienen que haber las condiciones inobjetables, como seguramente lo ha existido ahora con la destitución del presidente José Gerí. Aunque esto es debatible, ya que para algunos hubiera sido preferible que se le permitiera terminar su mandato hasta julio de este año. Pero creo que es imperativo en el Perú dejar precedentes de ética, de honradez, porque la corrupción es algo que lamentablemente nos acompaña desde los inicios de la República, y esto no debe continuar. Este es un cáncer que hay que extirparlo, y es la oportunidad de hacerlo ahora, porque estamos próximos a una elección de presidente y de diputados y senadores. El verdadero poder está en nuestras manos, en nosotros. A nosotros nos corresponde decidir y elegir a los mejores, a los que gozan de probidad, de trayectoria, a los que tienen un mínimo de experiencia en la gestión pública, a los que han demostrado compromiso social y, por qué no, compromiso con la nación. Que los hay. Serán pocos, pero los hay.
y a ellos hay que escogerlos. Ya no podemos seguirnos equivocando año tras año. No podemos regalar nuestros votos. Y eso significa tomar conciencia del problema. Y hay que romper, lamentablemente, con esta clase política que tanto daño nos hace. Hay que recuperar la esencia de la política, que es servir a la comunidad, servir a la nación. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Nos vemos el próximo viernes. Les leo sus comentarios y no se olviden, estamos en todas las plataformas, en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. Chao.